Hola estimados oyentes, el siguiente podcast tiene el propósito de contribuir a la reflexión histórica en el Ecuador, específicamente sobre cómo la localidad de Loja afrontó los cambios en la coyuntura de la independencia, en lo que respecta a la representación política, el cual es autoría de David Sánchez Ramírez, historiador por la Universidad de Cuenca, máster en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar y maestrata en Archivística por la misma universidad. El presente contenido de los documentos audiovisuales, que se escuchará a continuación, forma parte del artículo de investigación denominado Elecciones en el Corregimiento de Loja y la conformación de un hábitus electoral 1780-1821, el cual resultó ganador del concurso de estímulos para la investigación estudiantil 200 años de luchas y desafíos ciudadanos en el marco de ejecución del Proyecto Bicentenario 2022, financiado por la Prefectura de Pichincha y ejecutado por la Facultad de Ciencias Humanas de la PUCE. Para el siguiente podcast trataremos algunos conceptos básicos como revolución política, representación, entre otros, con especial atención de cómo funcionaba el sistema representativo de viejo régimen y cómo dicho sistema se rearticuló o entró en tensión en el contexto de independencia para el caso de Loja. Para cumplir este propósito, vamos a enfocarnos en entender a breves rasgos cuál era el contexto del Reino de Quito y Loja a finales del siglo XVIII y cómo afrontan la crisis de la monarquía hispánica. Posteriormente, abordaremos el funcionamiento de las prácticas selectivas en estas coyunturas. Para comprender adecuadamente los temas propuestos, es preciso establecer un contexto, por lo cual tenemos el apoyo de un importante invitado, Ahmed Deidán de la Torre, quien es historiador por la UCLA, candidato a doctor por la Universidad de Texas en Austin y miembro de la Comisión de Historia del IPGH Ecuador. Ahmed Deidán de la Torre es autor de publicaciones que han tenido importante trascendencia en la reflexión histórica sobre el siglo XVIII y XIX en Ecuador, como por ejemplo Pueblos y Soberanía, continuidades y rupturas conceptuales durante la insurgencia en el Reino de Quito. Sueños frustrados, la Capitanía General de Quito, las élites quiteñas y la resistencia de las gobernaciones contiguas, entre otras publicaciones. Un gusto saludarte, Ahmed. Estimado Ahmed, ¿cómo podemos comprender el sistema representativo del Imperio Español previo al contexto de independencia y sus principales características de dicho sistema en el caso del Cabildo de Quito? Hola David, muchísimas gracias por esta invitación. Es un gusto conversar contigo y más aún sobre un tema tan interesante como la independencia. Efectivamente, David, en el Imperio Español antes de 1808 existía un sistema representativo y electoral que permitía a distintas corporaciones escoger a sus representantes. Si nos enfocamos específicamente en el municipio, en las elecciones del cabildo secular, tenemos un sistema que efectivamente consolida una relación estrecha y directa entre el pueblo y el monarca. Esto principalmente ocurrió así en América, pues a partir de las revueltas de los comuneros de Castilla de 1521 se establece y se profundiza este sistema en el que los reinos no tienen un papel realmente mediador, sino que es la ciudad, a través de sus representantes, la que se encarga de acercar los intereses del rey al pueblo y viceversa. El sistema, por supuesto, no es lineal. Las ciudades pueden adquirir o perder derechos y privilegios según diferentes sucesos, acciones, etc. Hacia 1808, en el caso de la ciudad de Quito, nos encontramos con un sistema en el que se eligen dos alcaldes, quienes estaban encargados de impartir justicia en el territorio en representación del rey, y un número determinado de regidores, quienes eran quienes gobernaban la ciudad. Estos cargos, los de los regidores, eran hereditarios, pues venían conectados con el linaje de las familias principales de los antiguos conquistadores, pero también podían haber sido obtenidos a través del arrendamiento o la compra durante las subastas que realizaba la monarquía.
Estos nuevos individuos vinculados al ayuntamiento, al cabildo, eran individuos con suficiente capital político y social para insertarse en los estratos más altos de las élites socioeconómicas de la ciudad, no con mucha facilidad, por supuesto. Pero también había un sistema electoral anual en el que se nombraban a distintos individuos para que se encargaran del abastecimiento de la ciudad, es decir, para que haya suficiente agua, suficiente carne, para que las carreteras estén bien empedradas, para que se realicen satisfactoriamente las fiestas. La otra elección que ocurría es la de los alcaldes, que se elegía entre la población de la ciudad, principalmente entre los propios regidores o los vecinos prominentes. Este es un sistema imperfecto, pues algunas ciudades de la monarquía sí podían elegir a los regidores también, pero en el caso de Quito las elecciones eran únicamente las de los que estaban encargados del funcionamiento y abastecimiento de la ciudad y los que impartían justicia, es decir, los alcaldes. Los Borbones desde mediados del siglo XVIII intentaron democratizar el gobierno de la ciudad e incorporaron algunos cargos como los alcaldes de los barrios o los diputados del común, pero en casi ningún lugar de la monarquía esto funcionó cabalmente, pues hubo una férrea oposición de las oligarquías. Gracias por tu reflexión, Ahmed. Ahora, para contrastar la situación de Quito, podemos comentarles cómo se desarrolla la situación en Loja. Muy bien. Lo que actualmente es la ciudad de Loja, antes fue un corregimiento fundado en el siglo XVI, que estuvo ubicado al sur de lo que antes se denominó Real Audiencia de Quito. Dicho espacio tuvo cierta autonomía en lo que respecta al aspecto administrativo y jurisdiccional, en lo que tiene que ver con las ciudades vecinas. Según la descripción del corregidor Ignacio de Checa para 1766, en ese tiempo el corregimiento de Loja estaba dividido en 4 provincias o partidos: Loja, Zaruma, Zamora y Yaguarzongo, y la población se situaba alrededor de 25.000 almas. En el caso del partido o provincia de Loja, su cabecera fue la ciudad de Loja, y estuvo compuesta de un cabildo de españoles que agrupaba a un corregidor, alcaldes ordinarios, alférez real, entre otros cargos. El partido de Loja tenía bajo su jurisdicción 3 doctrinas de indios: San Pedro Apóstol, San Juan del Valle y San Sebastián. Todas estas doctrinas de indios estaban compuestas alrededor de 330 familias. Un aspecto importante que debemos resaltar es que el poder político y económico se concentraba en las ciudades principales del corregimiento, y a su vez eran lideradas por grupos familiares bien reconocidas, como los Carrión, los Valdivieso, Eguiguren, Riofrío, entre otras familias principales. Alrededor de dichas familias se articulaban ciertas actividades económicas. Por ejemplo, en un inicio fue la recolección del oro de Zaruma, y luego aparecieron otras actividades como la cascarilla, mular, cochinilla, entre otros. Dichas rutas comerciales y las actividades económicas permitieron a estas familias acumular un importante poder. Una vez que hemos contextualizado brevemente las circunstancias de las elecciones a finales del siglo XVIII y cómo se caracterizaba la región de Loja en estas mismas épocas, podemos analizar las elecciones al interior del cabildo. Hay que tomar en cuenta que ya había leyes de cómo debía elegirse y cuáles eran los integrantes del municipio, por lo cual lo que vamos a ver ahora es cómo se aplicaron dichas leyes en Loja. Entonces, se puede destacar que había 4 momentos en la elección: asistencia y calificación de los presentes, presentación de candidatos, elección de dichos candidatos, confirmación de los candidatos elegidos y su juramento. En el primer momento en el Cabildo de Loja, cada 1 de enero se iniciaba con la discusión de la idoneidad de candidatos, es decir, se debatía si los candidatos propuestos para la elección eran los más aptos para dichos cargos. Igualmente, el corregidor, la máxima autoridad del cabildo en estas épocas, dejaba en manos de los presentes discutir dicha idoneidad. Sin duda, un caso muy interesante fue en las elecciones de 1807, cuando miembros del cabildo como Pedro José Carrión y Piedra, junto con el alférez real Pío Antonio de Riofrío, designaron a Manuel de Godoy como alcalde de primer voto en aquel año.
Ahora que hemos entendido un poco mejor el contexto, entramos en aguas turbias, el proceso de independencia, el cual constituye todo un paso que arranca desde la crisis de la monarquía hispánica en 1808 y se extiende varias décadas. Muchos autores utilizan el término revolución política. En este sentido, nuevamente consultamos a nuestro invitado, Ahmed. ¿A qué se refiere este término? ¿Y cuál es su relación con el contexto de independencia? Efectivamente, a partir de 1808 inicia una revolución política, porque los cambios que suceden no son únicamente militares o implican una ruptura entre ciertos territorios de la monarquía con otros, sino que trajo consigo una serie de cambios institucionales, políticos y administrativos en todo el mundo hispánico. Iniciados por el gobierno de la nación española, afectaron a todos los territorios, tanto los que declararon una independencia finalmente, como aquellos que se mantuvieron fieles a la corona. Nos encontramos entonces en una época de incertidumbre generada por la presión ejercida por los franceses sobre el rey Carlos IV y luego su hijo Fernando VII. Obligados estos a abdicar, el pueblo español en ambos hemisferios rechazó tales actos y, ante la ausencia del rey, los pueblos reclamaron la soberanía para sí. Distintos territorios de la monarquía hispánica buscaron representar no solo su territorio, sino a la nación en su conjunto, y con ello propiciar una reorganización de la monarquía y del gobierno. El problema surgió precisamente ahí, porque no estaba claramente definido qué implicaba esta renovación y qué implicaba esta reformulación del gobierno. Nosotros con nuestra perspectiva actual podemos ver todo muy linealmente, muy claramente, todo ocurrió de A a Z, pero la realidad es que en este momento no era así. Los actores políticos de la época no tenían certeza alguna de lo que estaba ocurriendo ni de lo que ocurriría después. Entonces, esencialmente, la revolución transformó el funcionamiento de la monarquía. Cuestionó el papel del rey, reimaginó dónde radicaba la soberanía, si en el rey, los pueblos, las provincias, etc. Liberó la economía, dando lugar a un comercio menos regulado, con más puertos activos legalmente. Reorganizó los territorios de la nación, con lo cual todas las provincias de la nación tuvieron las mismas prerrogativas, derechos y privilegios. Y finalmente ocurrió una transformación profunda en la vida local del vasallo, pues mudó el papel del vecino en una ciudad dentro de la monarquía, que tenía ciertos derechos y privilegios, y lo convirtió en un ciudadano español. Esto, por supuesto, trajo una reforma adicional que implicó una transformación profunda del sistema representativo, pues con más ciudadanos y vecinos con derechos políticos, los asuntos políticos estuvieron en manos de una población amplia, muchísimo más amplia de lo que había sido durante la época virreinal. Ahora que hemos entendido un poco mejor el contexto del proceso tumultuoso de la crisis, entramos en un espacio que nos ayudará a comprender mejor el cómo se desarrollan estas rupturas que nos mencionó nuestro invitado, Ahmed. Las elecciones. Nuevamente preguntamos a nuestro invitado, Ahmed, ¿cómo se caracterizaban las elecciones en este contexto de crisis? Las elecciones cambian a partir de 1808 porque se inicia la revolución política. América recibe igualdad de representación ante el nuevo gobierno que se estaba formando en la Junta Central. Se realizó entonces una serie de elecciones en distintas ciudades cabecera para elegir a estos representantes. Y a partir de esta lista se escogería finalmente en la elección final de las capitales virreinales al representante de cada virreinato. Como parte del actual Ecuador estaba bajo el virreinato del Perú y otra bajo el virreinato de la Nueva Granada, las ciudades participaron en ambos procesos electorales. Curiosamente, el diputado electo por Guayaquil fue finalmente escogido como diputado por el Perú, mientras que los representantes escogidos en otras ciudades de la presidencia de Quito, que formaban parte de la Nueva Granada, no consiguieron la nominación final. Este es un primer sistema corporativo, cerrado. Los miembros del ayuntamiento nominan a 3 individuos y de los cuales se sorteaba uno, al azar. Así, la divina providencia evitaba la manipulación humana y escogía a la persona más idónea. Este proceso se mantiene durante el juntismo, pues las elecciones que se realizan tienen una dinámica muy parecida. El cambio real, fundamental, ocurre en 1810, cuando se realizan las elecciones para el diputado a las Cortes de Cádiz. En este proceso se elimina el papel de la providencia y es directamente y efectivamente el ayuntamiento como cuerpo el que escoge a un diputado por mayor cantidad de votos.
La verdadera revolución política la implementa la Constitución de Cádiz, pues los ciudadanos españoles de cualquier origen étnico votaban por sus representantes en las parroquias. Esta ya era una elección popular, moderna, si quieres entenderla así. Estos individuos llamados compromisarios eran quienes escogían las autoridades de la ciudad, tanto los regidores como los alcaldes. En otro proceso electoral también escogían sus representantes ante la Diputación Provincial, que es una suerte de asamblea de gobierno y administración local, y ante las Cortes de la Nación Española, es decir, el Congreso Nacional. El pueblo entonces formó ayuntamientos constitucionales y escogió diputados durante los periodos constitucionales de 1812 a 14 y de 1820 a 22. Cuando la Constitución es derogada en 1814 se vuelve pues al sistema anterior en el que las elecciones eran corporativas y un privilegio de aquel grupo cerrado. En 1820, al restablecerse la Constitución, se implementa nuevamente el sistema moderno de organización política y de gobierno local y es este el que estará vigente hasta la Batalla de Pichincha. El sistema se radicalizó en este periodo aún más, porque en el trienio liberal, como se llama este periodo, ocurren nuevos cambios y ajustes jurisdiccionales dados por las Cortes que dieron aún más representatividad a las ciudades y democratizaron aún más el poder. Esto efectivamente dio como resultado la formación de nuevos ayuntamientos constitucionales en lugares en donde en el primer periodo no se habían establecido y en el caso de la provincia de Quito, es evidente, la mismísima ciudad de Quito pasa a tener más de 16 nuevos ayuntamientos constitucionales y Loja no es una excepción, como tú lo has estudiado. Fue la monarquía constitucional la que introdujo un sistema electoral moderno en estos territorios. Gracias por tu reflexión, Ahmed. Ahora que hemos entendido este contexto, veamos cómo se desarrolla esta situación en Loja. Sucede que el 10 de junio de 1813 se recibió de forma oficial la Constitución de Cádiz en Loja, desde la sede accidental de la Real Audiencia en Cuenca. Quien recibió la Constitución se llamó Manuel de Jaramillo, alcalde de Loja para 1813, e intentó implementar la misma en los siguientes días. En estos años, el corregidor de Loja fue Tomás Ruiz Gómez de Quevedo, quien tradicionalmente era la autoridad en Loja. Sin embargo, la Constitución cambió todas las figuras de poder en América. Cuando Jaramillo intentó implementar la Constitución, fue truncado en sus planes por el corregidor, ya que este último consideró que Jaramillo antes debía consultarle y pedir su autorización. Una vez que Ruiz de Quevedo tomó control de la situación, se apresuró en implementar la Constitución de Cádiz bajo sus propios términos y una serie de criterios de cómo se tenían que implementar las disposiciones de la Constitución. Así, las elecciones para conformar el Ayuntamiento Constitucional de Loja se realizaron bajo la atenta mirada del corregidor el domingo 3 de octubre de 1813 en la plaza central de la ciudad de Loja, que en ese tiempo se llamó Plaza de la Constitución. Según lo que dispuso el corregidor, la elección en esta época fue de la siguiente forma. Primero, el domingo 3 de octubre, todos los ciudadanos vecinos habilitados para votar debían acercarse a la plaza central de la ciudad, ingresar al archivo público del Cabildo para realizar el acto del voto. El gran problema fue que no se les dijo a los votantes cómo debían expresar dicho voto, es decir, no se les dijo si tenían que expresar el voto en forma de voz alta o a través de papeles. Los asistentes, cuando llegaron el 3 de octubre a la plaza central, como no sabían de qué forma tenían que proceder, ellos suponieron que tenían que considerar su voto en voz alta como en años pasados. Sin embargo, lo que no sabían era que la Constitución disponía que la votación ahora fuera a través de boletas, es decir, de documentos donde vamos a anotar o donde debían anotarse los nombres de los elegidos. El corregidor el día de las elecciones dispuso que se tenía que votar en boletas sin avisar a los asistentes, lo cual causó obvia confusión en los mismos y algunos episodios de protestas. Los problemas estallaron cuando se conocieron los resultados de las elecciones, a los siguientes días. Esto despertó el descontento, sobre todo de aquellas personas que no fueron favorecidas, y comenzaron las denuncias de fraude.
Quien lideró dicha denuncia fue Manuel de Jaramillo, el alcalde que recibió la Constitución y vio sus planes truncados inicialmente. Entonces sucede que con la denuncia de Jaramillo estalló el conflicto en la ciudad y se formaron bandos. Un grupo de leales a Jaramillo que aparentemente buscaron la destitución del corregidor y otro grupo formado alrededor del corregidor. Los grupos se confrontaron entre sí con denuncias y la situación se volvió más álgida cada año, hasta tal punto que las autoridades en Quito declararon la nulidad de los procesos llevados a cabo en 1813 y enviaron un delegado desde Quito para hacer un nuevo proceso de elecciones en 1814. Lo que nadie sabía era que en 1814 el rey Fernando VII retornó a España y desconoció la Constitución de Cádiz, lo cual significa que los conflictos en Loja en 1813 y 14 no llegaron a una buena conclusión y todo se mantuvo en un orden de conflicto y desestructuración del poder local. Los años siguientes a los conflictos suscitados en 1813 y 1814 mantuvieron al cabildo en una situación de inestabilidad hasta 1818, año en que finalmente se eligen a los miembros del cabildo. Lamentablemente para ellos, 2 años después, se desataron las proclamaciones de independencia de Guayaquil y Cuenca, que darían inicio a un nuevo proceso de crisis al interior del Cabildo de Loja. Así, en 1820, en el mes de noviembre, se declaró la independencia de Cuenca y llegaron estas noticias al Cabildo de Loja, donde se invitaba a la ciudad a que apoye el movimiento independentista e inclusive que también declare su independencia. Lo que no se esperaban en Cuenca era que la posición de Loja, encabezada por su alcalde Pío de Valdivieso, fue de negarse a seguir su ejemplo. En vez de esto, el Cabildo de Loja decidió que era mejor seguir de largo con la Constitución de Cádiz e implementar sus reformas. Sin embargo, esta situación se complicó cuando el jefe civil y militar de la provincia libre de Cuenca insistió en la causa patriota y cruzó amenazas con el alcalde de Loja de aquella época. Fue entonces cuando Pío de Valdivieso convocó a la ciudad de Loja el 18 de noviembre de 1820 en la plaza de San Sebastián a deliberar sobre la situación que estaba ocurriendo. Convocó a todos los cuerpos sociales y políticos a dicha plaza para obtener su apoyo. Sin embargo, lo que ocurrió ese día fue que un grupo de ciudadanos ya se habían enterado de la independencia de Cuenca y en vez de prestar apoyo a Pío de Valdivieso, se proclamó a favor de la independencia. Este día se ha proclamado como la fecha tradicional de la independencia de Loja, el 18 de noviembre de 1820. En estos años también se manifestó la proclamación de independencia de Zaruma. Meses después de los sucesos ocurridos en Loja, en diciembre de 1820, las tropas realistas volvieron a tomar el control de la región. Fue entonces cuando el alcalde de Loja, Pío de Valdivieso, consideró que era fundamental la implementación pronta de la Constitución de Cádiz, y fue por esto que intentó calmar los ánimos de la independencia a través de la implementación de los cabildos en los antiguos espacios del territorio del corregimiento. Así, entre los meses de enero a marzo de 1821, se llamó a elecciones para conformar los ayuntamientos constitucionales de estas ciudades, y así se establecieron algunos ayuntamientos en Celica, Cariamanga, Gonzanamá, Chuquiribamba, entre otros poblados. Este proceso fue similar a las elecciones que ocurrieron en 1813 y 1814 en el Cabildo de Loja. Aquí se puede destacar algo muy interesante, ya que en el Cabildo de Chuquiribamba, cuando fueron sus elecciones, un grupo familiar indígena lideró las mismas, ya que Juan de la Cruz Carguay fue elegido como alcalde constitucional del Cabildo de Chuquiribamba y Bonifacio Dochaicela como regidor primero de Cabildo. Lo que nos menciona esto es que las elecciones no siempre fueron solo de apellidos de blancos españoles, sino que también estuvieron participando activamente los grupos sociales indígenas.
Finalmente, concluiremos con unas reflexiones sobre lo que nos dejan estos procesos selectivos analizados en este podcast en este contexto. Los elementos que se han podido identificar del hábitus electoral de los grupos sociales en Loja y Zaruma a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX evidenciaron un consenso único o parcial, rotación de cargos entre grupos familiares, una práctica de elección para colocarse ante una posición dominante y cálculos políticos para disputar puestos claves en el cabildo. Dichas prácticas entraron en tensión y se reajustaron a las nuevas formas electivas que iniciaron con la crisis monárquica, siendo más evidente durante la implementación de la Constitución de Cádiz en el espacio de Loja específicamente. La fase constitucional representa para Loja un momento muy importante de desestructuración de los antiguos esquemas de poder, los cuales permitieron que a través de las nuevas formas de representación política pudiesen participar nuevos actores en el escenario político. Las disputas que surgieron entre facciones por disputarse el control del Cabildo de Loja y su esfera de influencia se manifestaron sobre todo en los comicios electorales, donde la interpretación de los actores locales, restringir la participación política, recurrir a la autoridad y las estrategias para colocar al electorado a favor se añadieron al hábitus electoral existente. Un episodio fundamental que ilustra los nuevos recursos que utilizaron los grupos de poder local fueron durante las elecciones para conformar el Ayuntamiento Constitucional de Loja de 1813 y otras elecciones que se ocurrieron en 1816, ya que los simpatizantes de Manuel de Jaramillo y luego Ruiz de Quevedo, por ejemplo, buscaron apoyo en otros grupos familiares y sociales para obtener más capital político. En el caso de Jaramillo, junto con su facción, lograron desplazar al corregidor luego de varios años, debido a que no consolidaron formas efectivas de lograr el apoyo de otros grupos sociales. En el caso de Ruiz de Quevedo, las estrategias de inclusión de otros grupos sociales como las comunidades indígenas permitieron afianzar su poder durante varias décadas. El escenario electivo también fue el espacio de disputas familiares que intentaron ganar predominancia entre sí, lo cual estuvo influenciado por las actividades económicas en la región. En el caso de los grupos familiares favorables al antiguo corregidor, familias como los Carrión y Valdivieso, dedicados a la minería y cascarilla, entraron en declive. Por otro lado, los grupos simpatizantes al alcalde Manuel de Jaramillo, como los Celi, dedicados a la ganadería, lograron entrar en el escenario político y electivo por el auge de dicha actividad. Los episodios selectivos que tuvo que afrontar el Cabildo de Loja a finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XIX demuestran una presencia del hábitus electoral de los grupos sociales, el cual afrontó una serie de cambios, de ajustes y fue utilizado como recursos en los momentos de crisis. La llegada de la revolución política que inició con la crisis monárquica de 1808 y culminó hasta 1822 muestra los momentos más álgidos cuando dicho hábitus entró en tensión. Las elecciones de 1821 expresan indicios de la acumulación de todas las experiencias selectivas previas y por lo tanto evidencia la presencia de un esquema en continua transformación. Con esto terminamos nuestro conversatorio por el día de hoy. Agradecemos a nuestros oyentes y a nuestro invitado especial. Muchas gracias y hasta luego.